Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio educativo e independiente que promueve el reconocimiento de nuestros saberes ancestrales y el fortalecimiento de la identidad cultural. En esta noche abordamos el fascinante campo de la etnobotánica, una disciplina que estudia la relación entre las comunidades humanas y los recursos naturales, especialmente en territorios donde está una alta riqueza biocultural. Obviamente nuestro protagonista principal es el majestuoso Cañón del Chicamocha, un escenario donde convergen la historia, la biodiversidad y los saberes tradicionales de las comunidades campesinas. Allí las plantas medicinales, los conocimientos transmitidos de generación en generación y las prácticas de sanación popular constituyen un patrimonio vivo que aún resiste frente a esta modernidad constante. Redescubrir el Cañón del Chicamocha desde la mirada de la etnobotánica es valorar cada detalle de la flora, de la fauna, como fuente de memoria de sostenibilidad. Quiero darle la bienvenida a dos grandes invitadas, dos biólogas de la Universidad Industrial de Santander. Ellas son Juliana Rodríguez Martínez y, por supuesto, la profe Alicia Rojas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y le cedo la palabra a Juliana para que nos cuente quién es Juliana y cómo entró al mundo de la etnobotánica. Bueno, pues yo soy bióloga egresada de la Universidad Industrial de Santander. Desarrollé mi tesis de pregrado en el Cañón del Chicamocha. Trabajé con etnobotánica en el corregimiento de Umpala y actualmente estoy desarrollando mi maestría en biología también en la Universidad Industrial de Santander. Durante este tiempo he trabajado con botánica y ahorita estoy trabajando también en etnobotánica, pero en zonas urbanas. Los biólogos estudiamos a los organismos vivos y sus interacciones, ya sea actuales o a lo largo del tiempo. Básicamente es eso. Y pues el estudio de la etnobiología es la manera en cómo las personas y las dinámicas culturales y sociales que giran alrededor pues de nosotros están relacionados con los seres vivos. En el caso de la etnobotánica, digamos, el estudio se trata de mirar la manera en que se relacionan las plantas con las personas, a través de sus usos, a través de cómo las concebimos, cómo eso está relacionado con los conocimientos tradicionales de las comunidades. ¿Qué te llevó a estudiar la biología? Bueno, pues de manera muy general, yo siempre he estado, digamos, enamorada de los animales, de las plantas. Me gusta mucho observar las dinámicas, su estética, su comportamiento, y yo sentí el impulso de que eso era lo que me apasionaba. ¿Cómo fue ese primer contacto o cómo decidiste seleccionar, cómo seleccionaste el Cañón del Chicamocha? Porque muy bien podrías haber escogido otro lugar, pero ¿por qué te llamó la atención el Cañón del Chicamocha? El cañón del Chicamocha, como tú lo mencionas, no ha sido tan explorado. En el campo en el que yo estoy trabajando, no había ningún estudio para el cañón del Chicamocha o no había ningún estudio publicado. Entonces, sí, bueno, pues lo que te estaba comentando era que el cañón es un territorio que no ha sido tan explorado. En el caso de la botánica, pues ahí hay ciertos vacíos en ciertos grupos, digamos, de plantas. Y en el caso específico de lo que pues de lo que trató mi investigación, el cañón no tenía reportado ningún estudio relacionado con la etnobotánica. Entonces, al ver yo un sitio tan representativo del país, porque a nivel del país es muy importante, como ecosistema es muy relevante, entonces, pues yo decido ahí hacer la tesis. ¿Cómo fue integrarse con la comunidad? ¿Cómo la comunidad fue receptiva o no receptiva? Pues básicamente la metodología del estudio fue ir al corregimiento de Umpalá. Yo trabajé en Umpalá. En la antigüedad era un lugar muy estratégico porque por ahí una parada antiguamente, antes de que estuviera la carretera actual, para poder dirigirse hacia Bogotá. Entonces, ya luego cuando construyen la carretera que hay hoy en día, Umpalá queda un poco como segregado
Actualmente no cuenta con, digamos, con una carretera pavimentada. Sin embargo, es un lugar muy especial. Yo lo que hice allá fue buscar a las personas que la comunidad reportó que eran, pues que sabían bastante de plantas. Le pregunté a esas personas qué plantas conocían pues en el territorio y cómo las usaban. Y después de eso, le seguí preguntando a la comunidad, desplazándome por las montañas, yendo de casa a casa, averiguando si conocían esas plantas, si conocían otras plantas, si conocían los usos que habían reportado las personas que eran expertas, si conocían otros usos y así. Bueno, digamos que un poco de los resultados del trabajo, en realidad en el cañón no hay mucha diversidad de especies, al menos en el sitio en el que yo trabajé, pero las especies que hay son muy particulares porque las plantas del cañón han estado acostumbradas o han ido teniendo un proceso adaptativo a condiciones específicas del cañón, ya sean climáticas por la biogeografía del cañón, por ejemplo, han estado expuestas grandes cantidades de radiación solar, han estado, digamos, enfrentándose a esos procesos en los que hay temporadas con mucha sequía. Entonces, estas plantas, digamos que lo que uno encuentra es especial. Un ejemplo de eso es la planta del orégano de monte. La especie es Lipia origanoides. Es una especie que se encuentra en toda la ladera del cañón, o sea, en las faldas de las montañas. El cañón tiene esa particularidad que cuando uno llega no puede oler otra cosa sino esa planta. La lipia es una planta nativa. Digamos, esta planta se ha investigado bastante, sobre todo en el laboratorio que queda ubicado en la Universidad Industrial de Santander, porque dependiendo de los sitios en donde está la planta, ella huele diferente. Entonces digamos, los investigadores dijeron como, bueno, ¿qué le está pasando a esta planta? Porque huele diferente si se ve igual y es la misma planta. Entonces las plantas, como que se reportó que la planta, a pesar de verse igual y digamos ser la misma especie, presenta una química totalmente diferente entre una planta y otra, aunque todas estas hasta ahorita se han reportado, digamos, 3 quimiotipos, a eso se le llama un quimiotipo, a lo que yo me refiero que la composición específica de la planta es diferente a nivel químico entre una y otra. Entonces esto es muy raro, eso son cosas que casi no se ven. Tener una planta en el cañón, una al lado de la otra, sometida a, digamos, parcialmente las mismas condiciones, porque pues se encuentran en esas montañas, pero son totalmente diferentes. A eso me refiero con que las plantas de allá son especiales. Donde estuviste, en Sí, Impala, allá hay cabritas sí, allá hay bastantes cabras. y se comen el orégano. Sí, las cabras, digamos que los usos de la Lipia origanoides, del orégano de monte, son por alimentación animal, o sea, la cabra la ingiere, pero también se hace un preparado de ese orégano para consumir la carne de la cabra, como a nivel condimentario, más bien. Le escuchaba a una bióloga decir que por culpa de la cabra santanderiana es que se está acabando la flora Cañón del Chicamocha, que uno escucha al veterinario experto en cabra santanderiana, en las cabritas, y me dice que es todo lo contrario, contribuye a la proliferación, a regar la semilla, a cuidar la montaña. Me gustaría mirar si esa también es tu opinión con relación a la cabra. Mi opinión respecto a la cabra santanderiana es que ella hace de la identidad santanderiana, como es bien sabido, pero el manejo que se le da a las cabras no permite que las plantas se desarrollen en el ecosistema. Eso se debe a varios motivos. El primero es porque ellas no son selectivas para su alimentación, entonces van cogiendo pues del ecosistema lo que ellas se van encontrando y al dejarlas sueltas no dejan que la flora crezca, se establezca, cumpla sus ciclos reproductivos. Por ejemplo, se ha manifestado que ellas consumen los brotes de la ceiba barrigona, que también es un árbol súper especial que está en el cañón
del Chicamocha con unas características y unas cualidades muy específicas adaptadas a ese tipo de ecosistema. Un árbol que solo se encuentra en el cañón, una especie endémica. Entonces, sí, la cabra ahí presenta, es disruptiva en cuanto a la vegetación, porque digamos la visión de un veterinario podría creer que se alimenta de semillas quizá y que por medio de las heces va regándolas en el ecosistema. Bueno, eso es algo muy complejo cuando uno habla en el cañón del Chicamocha, porque las laderas y las pendientes que hay en el cañón no permiten que esas sean unas dinámicas como tan estables. Entonces, cuando llueve, sean procesos de escorrentía, el suelo es muy pobre en nutrientes, entonces muchas veces está erosionado, ¿sí? Y todo eso, digamos, se lava y llega a los ríos, pero en las laderas como tal, pues no se encuentra ningún tipo de esta vegetación, pues básicamente cabras. Bueno, eso amerita más adelante hacer un debate entre veterinario y biólogos, Sí, porque claro, cada uno tiene una posición interesante. Desde la posición de los sí. veterinarios manifiestan que la cabra santanderiana, la cabrita que está en el cañón, pues evita también los incendios. Eso será en otra oportunidad. Y bueno, ese es otro tema. Pero volvamos a nuestro tema de la etnobiología. Ujú. Hablando del orégano, ¿qué otras plantas hay por ahí? Digamos que el estudio también estaba asociado a las plantas que tenían en las huertas, pero por lo general se hacía un recorrido en el cañón al comienzo del estudio. Entonces uno se iba caminando con una persona que sabía plantas y, por ejemplo, nosotros cogimos unos caminos cerca a unas quebradas, al río, y ahí íbamos mirando las plantas que ellos utilizaban, que se encontraban en ese sitio, y para qué las utilizaban, hablábamos de las plantas y toda esa información yo la recopilé. Pues digamos, en mi estudio se encontraron la mayor cantidad de plantas que se encontraban eran nativas. Entre algunas plantas, digamos, son de fácil reconocimiento que fueron mencionadas. Está el caracolí, está el cilantro cimarrón, el achote, que también pues es relevante dentro de la cultura santanderiana, es una planta que se usa bastante. Hay, pues está el totumo, bueno, así en general la anacuma, que también es una planta, tiene mucha relevancia en el cañón del Chicamocha porque con ella se elaboran escobas y otros utensilios, artesanías, más que todo son como esas, pues hay muchas otras, pero esas son las de más fácil. El término achiote, ¿para qué se utiliza? Bueno, el achiote es una planta que comúnmente las personas utilizan para darle color a la comida y pues también como condimentaria. Entonces la planta tiene un fruto y cuando uno abre ese fruto finalmente encuentra unas semillas que son de color rojo, tienen un pigmento bastante marcado. Bueno, de ese pigmento se preparan aceites para condimentar la comida o se genera un polvo para echarle a la comida y así es básicamente ese es el uso. Desde el mundo indígena es territorio de los guanes y el achiote también era empleado para hacer esas figuras o marcar la tela y ahí esa representación de la simbología, digamos, demarcaba como la parte jerárquica. Yo estoy viendo aquí en el chat que Daisy escribe, he visto cactus y el nopal. Sí, En tu sí, estudio está también eso. sí, el cañón, digamos que el cañón como tal, él presenta un tipo de vegetación xerofítica. Eso quiere decir que es una vegetación adaptada a zonas muy secas. Esas plantas que están adaptadas a esas zonas presentan algunas características específicas como las espinas. Entonces, en el cañón hay muchos cactus, hay plantas como la pringamosa, como la ortiga, que son urticantes. Pues digamos, en mi estudio, en el caso específico, encontré dos especies de cactus. Un cactus que se encuentra digamos, en las zonas aledañas a los ríos, que se establece sobre zonas rocosas. Ese cactus lo utilizan para comerse los frutos. Cuando la gente va caminando por ahí y ve que el cactus tiene fruto, entonces se comen ese fruto. Esa es una especie
especie nativa. Y también está el tuno o la tuna, que es del género Opuntia, y es una planta que utilizan su fruto para hacer unos jugos. Las personas de la comunidad reportaron que ese jugo lo utilizaban para regular el azúcar, que también es una especie, digamos, nativa. Sí, como que uno puede observar que y puede concluir que las personas, digamos, se han adaptado también a ese ambiente y han tomado la flora para hacer sus remedios. Como yo les mencionaba anteriormente, Umpalà tiene una conexión, una carretera pavimentada hacia la zona urbana de Bucaramanga, entonces las plantas que hay tienen un significado tanto a nivel alimenticio como también a nivel medicinal, por la dificultad, o sea, es algo que está muy arraigado en la comunidad por precisamente la dificultad que hay al desplazarse a zonas urbanas. Cuando estabas hablando acerca del cactus, llegó a mi memoria algo que vi estando en el municipio de Huitán. Eso es muy a las faldas de la Sierra Nevada del Cocuy y allí también hay cactus. Entonces uno creería que el cactus es solo para tierra caliente o de un ambiente seco, pero hay en las faldas del Bueno, Nevado. sí, pues eso responde a, pues a las condiciones específicas de cada ecosistema. O sea, digamos que lo que yo mencionaba es que en las zonas secas esas plantas son características, son plantas recurrentes, plantas que también son abundantes en ese ecosistema, pero pues es bien sabido que en Colombia, digamos, los procesos adaptativos de las plantas y la manera en que se establecen en el territorio, pues es muy diverso, ¿no? Como que no es precisamente que por esta planta uno encontrarla acá y eso, su distribución sea restringida a ese sitio. En Colombia los suelos, el clima, las condiciones, los ecosistemas, los animales, dispersores de semillas, polinizadores, digamos, las dinámicas son tan complejas que uno puede encontrar plantas que tienen una distribución muy amplia. Hacías un análisis hace un instante que la distancia entre la comunidad de Umpalà hacia la ciudad de Bucaramanga, pues para ellos era más fácil para curar los malestares en su salud recurrir a las plantas medicinales. Y esto Sí, viene de sí. sabiduría de los indígenas guanes y las personas cuando no tienen dinero para comprar medicamentos, pues recurren a las hierbas medicinales. ¿Qué hierbas se encuentran allí? Sí, bueno, digamos que plantas medicinales, pues yo encontré varias. Algunas son el curatodo, el cerezo, ciruelo, es también muy reconocido allá el fruto, el caracolí, el cilantro también, el cilantro cimarrón, propiedades medicinales, la ruda montés, el totumo, el karate. Igual estoy mencionando pues nombres comunes específicos de ese territorio, pero entre muchas otras plantas, la verdad se reportaron bastantes plantas con usos medicinales, específicamente aquellas que, digamos, tratan afecciones en la piel, síntomas generales de enfermedades como dolor de cabeza, fiebre, síntomas estomacales, primeras atenciones a ese tipo de afecciones que uno tiene en salud comúnmente. Vale, muy bien. Me genera mi inquietudes el ciruelojo, el caracolí. ¿Para qué se utilizará en tema medicinal? De pronto puede que ese ciruelo lo conozcan con otro nombre, porque digamos, en el tiempo que yo he estado allá en Santander he visto que la gente pues lo vende en la calle y es reconocido, tiene un fruto más o menos de, no sé, 5 centímetros, a veces más grande, a veces más pequeñito, de una coloración amarillita, a veces un poco naranja, pero por lo general cuando está maduro es como entre amarillo y naranja. Tiene una semilla, como decir tú, una ciruela y el fruto es como un poquito arrugado. No sé si de pronto lo tienes presente. Es dulce. He visto cactus, nopal y ellas contienen reservas de agua. La pregunta Ujú. del millón, Sí. ¿cómo el cactus recoge el agua si es un lugar muy seco? A nivel anatómico tiene esa capacidad de absorber agua. Entonces, cuando llueve
llueve, él como que recoge toda esa agua y la almacena para sus épocas de sequía. Entonces, cuando uno corta un cactus, por dentro es como muy fibroso, como acuoso, como una fruta, sí, como las texturas de algunas frutas. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben que la pitaya es el fruto de un cactus. Es más o menos como por ese tipo de textura. Son plantas que tienen la capacidad de almacenar mucha agua y tienen sus fibras y eso. Pero sí, y en general las plantas del cañón hay otro tipo de vegetación que también presenta esas hojas carnosas, tipo suculenta para almacenar agua. A eso me refiero cuando las plantas han generado estructuras anatómicas y pues morfológicas, se han adaptado específicamente a esas zonas secas. Y la reserva de agua es una de esas características. Cuando se llega a la noche, desciende la temperatura, también descienden las nubes. ¿Eso no ayuda a hidratar las plantas en el cañón? Sí, pero digamos, cuando hay nubes es porque es temporada, digamos, de lluvia, ¿sí? Hay épocas que son muy secas y no hay nubes, no llueve. Digamos que el paisaje es desértico, la mayoría de plantas se secan, pero ellas, como están adaptadas a ese sitio, tienen la capacidad de volver a germinar en el momento en el que vuelve a haber, pues, las condiciones para que ellas puedan como continuar su ciclo de vida. De las plantas que me estabas preguntando, en el caso del ciruelo, es empleado para aliviar la tos, la gripa y la fiebre. El curayá, por ejemplo, es utilizado para tratar enfermedades renales, cortaduras, llagas. Pues igual les puedo dejar el link del estudio por si quieren curiosear a fondo las plantas y los usos. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora sí a la profe Alicia Rojas. Le agradezco inmensamente la participación, aceptación a este encuentro. Vamos a complementar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Juliana, por esa introducción tan bella de tu trabajo tan valioso y gracias a la invitación de Lida a este espacio, que son los espacios que me gustan mucho porque me da la oportunidad de poder compartir un poco de lo que la vida me ha dado, el privilegio de conocer. Soy una enamorada de mi carrera. Y uno de las áreas del país que más he podido estudiar ha sido Santander, y de Santander dos de los ecosistemas más hermosos que hay, que es el páramo de Santurbán y el cañón del Chicamocha. En mis inicios de carrera, de vida profesional, trabajé en el páramo de Santurbán, hice varios estudios y pues hace algunos años empecé a trabajar en el Cañón del Chicamocha. Es uno de los sitios más hermosos que hay, me imagino que sobre la tierra, que debería ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que se está trabajando en eso para hacer un geoparque, bueno, para hacer nominarlo, para darle el estatus que debe tener este sitio tan hermoso. Entonces, muchísimas gracias y pues espero que les pueda gustar lo que traigo para contarles sobre este ecosistema. Mi profe, yo estoy encantada con las mariposas que tienes detrás de ti. Esas mariposas están divinas. Dios mío. Bióloga al fin y al cabo. Sí. Mi casa está llena de mariposas. Tengo una obra de arte muy linda. Es que estoy cambiada de lugar porque hacia la ventana había ruido, pero tengo una obra muy linda que me regaló un artista hace muchos años sobre una de las plantas que más me gustan, que más he trabajado, que es la ceiba barrigona. Entonces, no sé si me permitan compartir pantalla para Claro hablarles que un poco sí. sobre... Sí, Dale que sí, claro, mi profe. listo. Bueno, entonces Estamos vamos aquí a para compartir la aprender. pantalla, toda la pantalla, y vamos a hablar un poco sobre el cañón del Chicamocha. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señora, la estamos viendo. Bueno, espéreme un minutito, ya voy a salir acá para quitar la cámara y poder dejarle toda la... Listo. Ya vamos a dejarle ahí. Sí, Listo. señora. Entonces,
Yo hablo sobre la biodiversidad y la conservación del cañón del río Chicamocha en Santander. Atrás el paisaje, una parte del paisaje del cañón del Chicamocha. En Colombia existen 5 enclaves xerofíticos para las personas que no están relacionadas con esta terminología técnica. Xerofítico quiere decir con un estrés hídrico alto, o sea, baja precipitación, donde sus plantas han tenido que modificar sus estructuras, su morfología y su fisiología para poderse adaptar a esos ambientes con tan poca precipitación. Entonces, donde muchas de las plantas han cambiado sus hojas y las han convertido en espinas. Un caso especial, pues, que todos podemos recordar son lo que nosotros llamamos cactus, ¿ya? Que su parte verde, su parte jugosa y la parte donde se hace la fotosíntesis es el tallo, porque sus hojas se han convertido en espinas para ahorrar agua y se almacena en... Entonces, les decía que es uno de los 5 enclaves xerofíticos. En Colombia existen, está el enclave xerofítico del desierto de la Candelaria. No sé si alguien sepa dónde queda el desierto de la Candelaria. En Boyacá. En Boyacá, sí. Algo que nos lleva mucho o nos hace recordar es Villa de Leyva, ¿no? Está el desierto de la Tatacoa. ¿Dónde queda el desierto de la Tatacoa? En el Huila. En el Huila, allá cerca de San Agustín, toda esa parte, el desierto o el enclave xerofítico del cañón del río Patía, abajo en el valle. Tenemos en Macuira, arriba en La Guajira, y tenemos el cañón del río Chicamocha, que es una maravilla. Entonces, teniendo en cuenta que se cambian las condiciones climáticas, las condiciones de precipitación, se cambia la vegetación. Y también un cambio drástico en el suelo. El suelo de los enclaves xerofíticos es un suelo árido, es un suelo con poca o casi nada de materia orgánica. Y en este caso en especial, en el cañón del Chicamocha, tenemos unas pendientes extraordinarias, de más del 60% de la pendiente, que eso que cuando vamos, que yo digo que son unos genios los que hicieron esa carretera que nos comunica con Bogotá y pasamos, después de Piedecuesta, empezamos a entrar al cañón del Chicamocha y esa carretera es para ver la inmensidad y las pendientes que tiene nuestro cañón. Bueno, vamos a hablar un poquito de la flora. Yo soy botánica. Entonces, la presentación va a ir un poco más enfocada o más enfocada hacia la parte botánica. Entonces, tenemos aquí algunas muestras de algunas plantas propias del cañón que las encontramos y que de pronto no nos fijamos mucho porque son plantas con flores pequeñas, pero son plantas que están ahí, están creciendo en el cañón y tiene su funcionalidad ahí. Entonces tenemos plantas con espinas, plantas aromáticas, plantas con frutos para la fauna como esta pasiflora de la familia de la maracuyá, la badea, la curúa, la granadilla. Tenemos algunas flores muy hermosas. Entonces quiero llevarlos a hacer un recorrido por los diferentes grupos de plantas que tenemos en el cañón. En el cañón del Chicamocha tenemos registrados 21 especies de cactus. Somos uno de los lugares con más riqueza de cactus en el país. Tenemos cactus redondos, como vemos aquí. Este es un cactus muy especial del cañón del Chicamocha porque es una de las poquitas especies de cactus que tiene leche. Es una mamilaria mamilaris. Tenemos cactus columnares, de los que decía Juliana que los frutos son consumidos por la gente. Tenemos el clásico cactus que reconocemos como las opuntias, que son los cactus de clados. Tenemos cactus que solamente se desarrollan ahí, o sea, se encuentran en el cañón del Chicamocha, como este Pilosocereus, que ahí hay una
un problemita taxonómico que lo determinaron hace muchos años como Pilosocereus santanderensis, pero nunca se encontró el registro físico, el lexicado herbario. Entonces lo tienen en un grupo que es muy amplio, que es el laguminoso, que es del país. Tenemos cactus que al pasar las personas o los animales se desprenden sus gajitos y es la manera como se propaga este cactus. Tenemos cactus redondos como este que en su principio pues era una especie que era el Melocactus pescaderensis, pero ya revisando bien la taxonomía lo colocaron en una especie más que es el Melocactus salchi, pero la subespecie sí quedó endémica del cañón del Chicamocha, que es Chicamochae. Tenemos otros tipos de cactus bajos, son columnares, pero son de bajo porte, como también están entre las mamilarias. Y ahí vamos viendo una variedad de cactus con flores de diferentes colores, con frutos muy ricos para la fauna nativa, que ahí ahorita vamos a tener un ratico de charla de la fauna nativa, y para las comunidades de humanos que viven en la zona. Tenemos algunos árboles que que le dan esa hermosura al cañón del Chicamocha. Uno de los árboles más hermosos es este, que en cierta época del año, ahorita no me acuerdo si es como para agosto, que está florecido, que le decimos Brasil, por el nombre, Haematocilum brasiletum. Este Brasil se llena de flores amarillas y hace ver ese cañón amarillo. Tenemos plantas como estas de las que escuché hablar a Juliana hace un ratico, unas plantas que producen un aroma, unas sustancias que son las burseras, y ellos utilizan, la comunidad del cañón del Chicamocha utilizan esos exudados para algunas prácticas diarias. Ejemplo, hay una hermanita de esta que es el tamajaco, que la utilizan para hacer los inciensos en Semana Santa. Tenemos diferentes tipos de ceiba como esta, que es el cinto o el pseudobomba septentatum, que es muy... Y tenemos un frutal poco conocido. En la región le dicen el zorrococlo. Es un frutal de bosque seco tropical y yo encontré varios individuos. Mis estudiantes cuando los llevaba me decían, profe, parece un árbol de buñuelos, porque el fruto es como un buñuelo, la cáscara es durita, pero por dentro tiene unas pepitas que hacen parecer como la chirimoya y de un sabor muy agradable, pero es muy poco conocido, como son muy poco conocidos muchos de los frutales nativos de nuestro país. Y uno que lo utilizan mucho, que es el cují. El cují es una de las especies más promisorias, como más abundantes, del cañón. Es uno de los arbustos más abundantes. En el cañón, obviamente, por las características de estrés hídrico, de baja precipitación, de mucho sol y eso, no tenemos grandes árboles, dominan más los arbustos. De uno de los grupos que más me encantan del cañón del Chicamocha son las orquídeas. Y tenemos unas orquídeas muy bonitas, aunque haya gente que pase y diga que esos son peladeros, esos peladeros tienen unas maravillas. Tenemos esta primera, la blanca, que la conocemos como la orquídea abril. Naturalmente, fenológicamente, cumpliendo su ciclo fenológico, el abril tenía ese nombre porque florecía en abril, pero ahorita con estos cambios climáticos se ha desordenado un poco toda esta parte de la fenología de las especies, y esta orquídea, estamos en mayo y hay floración, estamos en febrero y hay floración. Tenemos una orquídea que en el mundo solamente se encuentra en Santander, de las orquídeas con los tallos más altos y racimos de flores, se llama una Sobralia Uribe, porque se la dedicaron al padre Uribe, un sacerdote, se la dedicó el padre Pedro Ortiz, que también era un sacerdote santanderiano, Ortiz Valdivieso, de acá de Florida Blanca, y esta solamente se encuentra en un área
en la parte, pero del cañón del Chicamocha, la parte alta, que es la parte de la Mesa de los Santos. Y esta es una de las orquídeas que le han dado más duro. ¿Están viendo el mouse? Sí, señora. Bueno, esta que es la Enciclia cordígera, que es una hermosura de orquídea con un aroma impresionante cuando está en floración. Yo la tengo en mi casa, aromatiza toda la casa, pero la sacan y la comercializan, hacen una extracción ilegal de esto y la comercializan por 3 pesos, o sea, no le dan el valor que realmente tiene la planta. Tenemos una serie de orquídeas pequeñas, sobre todo en la mesa, un cirtopodio, esto es una maxilaria, esta maxilaria está como especie nueva, no sé si ya la determinarían, de algún estudio salió como una posible especie nueva, y esto es otra de las especies que son los Cirtopodium paniculatum del cañón. Bueno, entre esas maravillas que tiene el cañón, tiene un grupo de plantas que se conocen como plantas endémicas. El término endémico quiere decir que es de cierto lugar y con una distribución muy reducida. En este caso, de las que voy a hablar, la distribución solamente es en el cañón del Chicamocha y en ciertas partes del cañón. Esta es una maravilla viviente. Esta planta se conoce como la ceiba, perdón, la samia de las rocas, o para los estudiosos, para los técnicos, se le conoce como la samia de las rocas, así la colocó quien la publicó, y para la gente de la región, la gente de ahí, local, le conocen como el cacao indio. Es una planta que viene del grupo de plantas, o que es del grupo de plantas que vienen desde la época de los dinosaurios. Algunos se atreven a ponerle el nombre que es un fósil viviente, porque sí, lo que uno encuentra de esa época, de cuando hubo la caída del meteorito y se quedaron y se murieron todos los dinosaurios y todo, lo que hablan de esa época son de fósiles. Pero esta planta o este grupo de plantas que son las samias, que están en el grupo de las cícadas, son de esa época. Entonces, por eso les dicen que son fósiles vivientes. Esta planta es una maravilla, es una de las plantas que el mercado negro o el mercado ilegal le ha dado más duro, porque cuando se logra establecer en un matero, en un área, es una hermosura de planta que produce cada año una roseta de hojas y es espectacular verla. Lo interesante de allá son 2 cosas de esta planta. No sé si la siguiente, mire, acá están, tenemos planta macho, que es este cono, las gimnospermas, al grupo a las cuales pertenecen estas plantas, no producen flores. O sea, vienen por evolución de ese grupo tan antiguo que todavía no se habían desarrollado las estructuras florales. Entonces ellas producen unas estructuras que se llaman conos. En este grupo de pronto traen a la mente los pinos. Nadie le ha visto las flores a los pinos porque también vienen de épocas muy antiguas donde todavía no se había desarrollado los órganos florales. Este es el cono femenino y este es el cono masculino. Esta es la planta adulta. A ver, y que hay 2 cosas muy interesantes. Una, que esta planta tiene una historia de etnobotánica que se ha perdido. ¿Cómo le digo? Ahí hay como un bloqueo en el conocimiento cultural, porque lo que logré saber de las gentes de más edad o más adultas era que antes los habitantes o los indígenas que poblaron este cañón, por eso el nombre cacao indio, porque hacían un cacao, porque si ustedes pueden ver, esto parece una mazorca de cacao, hacían un cacao con ese fruto y ese fruto y ese cacao tenía unas propiedades alucinógenas. Pero créanme que yo, en los años que llevo, que ya son más de 20 años metida en el cañón trabajando, no logré saber cómo se preparaba. Y sí, los estudios han demostrado que las samias tienen toxicidad.
y eso es lo que ha logrado que haya un poco, que haya sido un poco, que haya durado tanto en el ecosistema, porque debido a su toxicidad, las cabras saben que la planta es tóxica y a esta no le dan, no se la comen. La otra cosa interesante que tiene esta planta, esta Samia encefalartoides o cacao indio, es que con ella vive o ha coevolucionado una especie de mariposa que cumple todo su ciclo de vida en esta planta. Aquí vemos las larvas de la mariposa que son hermosas. Las mariposas son negritas, el Eumaeus minijas creo que se llama, y ella se come y a ella no le hacen daño las hojas de la samia. Yo creo que ha evolucionado con tal de que los tóxicos que tiene la samia no la perjudiquen. Aquí tengo una de mis consentidas de las plantas más hermosas que hay para mí en el mundo, que es la ceiba barrigona. Esta foto la tomé en el 2014. Es una de las ceibas más hermosas y aquí está en pleno fruto, lo que quiere decir que estaba en pleno febrero, botando sus frutos y mirando hacia la carretera, y miren la forma inclinada que tienen y su barriga, por eso el nombre de ceiba barrigona. Esta es otra de las plantas endémicas con una población que solamente se distribuye en el cañón del Chicamocha, unas poblaciones muy reducidas, una que está en el cañón del Chicamocha hacia la parte del Sogamoso que va por el municipio de Girón, Vereda Chocoita, en límites con Zapatoca. Está en Umpalá, entre Umpalá está una pequeña población en Pescadero y hay otra población que está en el cañón del río Guaca y otra que está en la mesa, en Los Santos. Es un árbol maravilloso, es un árbol que yo no sé si le alcanzan a ver aquí el lomo del árbol. Uno lo toca y parece que fuera piedra. Son tan antiguas estas plantas, estos árboles, que parecen realmente como si fueran también como un fósil. Son muy, muy fuertes y tienen que serlo para poder vivir en esas condiciones tan extremas de heladera, de falta de alimento y de falta de agua. Este era el que le decía, este es un cactus que desafortunadamente también lo sacan mucho, hacen un saqueo de esta especie que es el Melocactus pescaderensis, pues ahora está en Melocactus el salchi, su especie Chicamochae, pero antes estaba como el Melocactus pescaderensis. Es otra de las especies que produce frutos para la fauna, sobre todo las aves de la región. Tenemos otro Melocactus que también lo colocaron en el grupo de los salchis, pero es el Melocactus guanensis, que es propio del municipio de Guane, en laderas con el cañón del Chicamocha. Y esto es una maravilla porque es un cactus que no tiene espinas. Entonces también es muy apetecido para la parte ornamental. Acá tenemos la Sobralia uribei, que es otra especie endémica de las que ya le había dado al principio, de orquídea, que solamente la encontramos. Bueno, inicialmente se encontró en una partecita de la Mesa de los Santos de Piedecuesta, pero después otro compañero hizo un estudio en el municipio de Contratación, si no estoy mal, y encontró algunas plantas de esas. Aquí algunas plantas promisorias, yo creo que Juliana habló de esto, no estuve, porque estuve arreglando problemas del PC, pero ya. Estuve hablando de algunas especies como esta, la primera, los frutos que se conoce como el piñón de purga, la Jatropha curcas, que es una especie que produce un aceite, y este aceite, pues la verdad, causa, si uno lo consume, es una diarrea tremenda. Pero este aceite lo usan las semillas para sacar el aceite para hacer biodiesel. Pero no se ha logrado establecer una buena producción porque como todo el aceite que utilizan para el biodiesel está saliendo de una especie invasora, de una de las 100 especies más invasoras, que es la palma africana,
Entonces, a esta hay que gastarle en investigación. La palma ya saben los protocolos y ya está más avanzado. Y entonces, por eso es que no ha salido, pero es una especie nativa y es una especie silvestre. Esta especie es una maravilla como la utilizan. Esto es de la misma familia, es otra Jatrophagus cipifolia. Y esta la utilizan la gente en la región para estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Entonces tienen su técnica de que los gajitos, que por 9 mañanas, que un pocillito de agua de esto, y la utilizan. Yo a varias personas me recomendaron esto para estabilizar niveles de glucosa. Esta es innegable, y si no vamos al municipio de Curití, con el fique, lo que nosotros conocemos como el fique o la cabuya, que es una de las fibras más utilizadas para hacer desde artesanías hasta calzado. Y esta es de la que nos hablaba Juliana, que es la Lipia oreganoides, o lo que nosotros llamamos el orégano del cañón, que le dicen que el orégano es el responsable del sabor a dulce o el sabor rico de nuestro cabro, que lo diferencia del cabro de la Guajira. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero también tenemos algunas especies que no son del cañón, que no son propias, que están creciendo sus poblaciones de una manera alarmante. Y esto tiene una explicación que de pronto lo que yo escuché cuando Lida decía de los veterinarios, de los que hablan por las cabras. Entonces, estas son de las especies que nosotros podemos o tienen una categoría que se llama invasoras, especies que tienen una forma de propagarse muy especial, muy rápida, de colonizar hábitats muy rápidos, pero en este caso, adicionalmente están siendo ayudadas por otra especie invasora del cañón del Chicamocha, que son las cabras, que no son santandereanas. Las cabras son de África, de los Alpes, de otros continentes, pero original no hay ninguna cabra o ninguno de estas especies que hayan naturalmente o con distribución natural en América. Estos son uno de los regalos, igual que los caballos, las vacas, los perros, los cerdos, todo eso nos los trajeron los conquistadores o en este caso nosotros hablamos de los españoles o los que llegaron a nuestro territorio en América hace más de 500 años y se asustaron al conocer nuestra biodiversidad y prefirieron traer las especies de ellos, las que conocían, y obligaron a nuestros indígenas a que las cultivaran, a que las primero conocieran, las cultivaran y las usaran, y eso creó un bloqueo en nuestro conocimiento de nuestra biodiversidad. Entonces, hoy en día hablamos de frutales como los duranos, las peras, las manzanas, las mandarinas, los mangos, los limones, y nada de eso es nuestro. Lo mismo con animales. Y todo eso ha hecho que nos confundamos y que creamos que esas especies son nativas y realmente no son nativas. Algunas han logrado una categoría que nosotros llamamos naturalizadas, que pueden crecer, se desarrollan, pero no tienen esta capacidad que tienen estas plantas de propagarse y de ir invadiendo terreno, ir desplazando otras especies. Esto se llama el cojón de fraile, es una especie que es venenosa, es una especie africana que produce frutos con muchísimas semillas y esas semillas vuelan y donde caen germinan. Eso sí tienen un potencial de germinación altísimo y obvio, como son venenosas, las cabras no se la comen. Esto es uno de los árboles, sí alcanza a ser árbol, que le dicen el nudo, es una euforbia, si no estoy mal, es la láctica. Y esta niña la sembraron por montones en nuestro emblema turístico de Santander, que es ¿cómo se llama? El de arriba.
Ay, el emblema turístico. ¿Alguien me ayuda? ¿El tabaco? ¿La hoja de tabaco? No, 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 el sitio arriba. ¿En Panachi? Panache. Panache, eso. Eso era lo que más se encontraba en Panache. Una especie africana que es peligrosa porque su látex o la leche que produce quemaduras. Y si llega a caer en los ojos, daña la córnea. Entonces, eso fue todo un trabajo con algunas personas de Panachi para hacerles entender que esto no debería estar porque no nos representa. Y esta es muy común, es una especie que es venenosa, pero, y que tiene unas semillas que explotan y usted siembra en su jardín y cuando se da cuenta el jardín está lleno. Últimamente le han dado unas propiedades, no sé qué tan cierto sea, pero sobre sus flores que ayudan dizque, a subir las plaquetas o no sé, y la gente Las defensas. Señor. Que dicen que la utilizan para subir las defensas. Las defensas, sí, sobre todo para la gente que cuando le da dengue. Bueno, eso en cuanto, así como un brochecito rapidísimo. Esto es una imagen que me impactó, ya la ceiba no existe. Miren cómo se está aferrando a la vida ese árbol en esa pendiente tan tremenda. Yo no me dejo caer, pero estoy que me caigo por el peso y así llegó a estar en un momento esta especie en un grave peligro de extinción por uno de de lo que nos gusta, porque no lo voy a negar, a mí me gusta el cabrito, pero me gustaría que fuera criado de otra manera y no de la manera como se está haciendo. Yo no sé cómo, pero yo trabajé muchos años en educación ambiental, en educar a las comunidades, sobre todo a los chicos de colegios de allá, para mostrarles el daño, el grave daño que estaba haciendo esta especie, que como les digo, es una especie que para nosotros debe ser una especie invasora. Nunca estuvo en el cañón, la trajeron, se estableció y encontró su hábitat perfecto. Come lo que le gusta, cava lo que le gusta y va permitiendo que especies invasoras como las que acabamos de ver se vayan estableciendo en el cañón y si esto no se controla en algunos años, la vegetación del cañón va a ser dominada por especies invasoras. Bueno, eso era como para darles un brochacito de las cosas, eso es algo cortico, pero también quiero mostrarles qué se ha hecho en el cañón para conservar su biodiversidad y principalmente sus especies endémicas que en el mundo de forma natural solamente se encuentran en esta área. Se trabaja, y yo creo que todavía sigue trabajando la CDMB por parte de su jardín botánico, estuve vinculada por más de 20 años al jardín botánico 22, dirigiendo el jardín botánico, y desde ahí se dirigía el programa integral de conservación de la ceiba. Desde que se identificó la especie, que fue en el 2003, que se publicó la especie por un profesor español que estaba vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, ahora es director en el Jardín Botánico de Madrid, en España. Entonces, la identificación de la especie, después empezamos a trabajar en ubicar las poblaciones, dónde está ese árbol. La sorpresa que me llevé inicialmente cuando empezamos a recorrer el cañón del Chicamocha y a buscar árboles de ceiba barrigona, era que todos los árboles eran muy antiguos, eran muy viejos, digamos de 80, 100 años y más, pero no encontrábamos individuos jóvenes de 1, de 2 años, de 10 años, de 20 años, no se veían en el cañón de forma natural. Se empezó a hacer el seguimiento fenológico, es mirar el ciclo, cuando produce hojas, cuando produce flores, cuando produce frutos, y se estableció que la planta, esta especie, tiene un ciclo fenológico anual. Por los meses de octubre pierde todas sus hojas, florece,
la flor le dura cerca de 15 días, un mes máximo. Las últimas flores a partir de diciembre empieza a producir sus frutos y tipo enero, finales, ya está produciendo las semillas y ya está, y finales de febrero estaba lista para recogerle las semillas. Bueno, ¿qué sucede? Que empiezan a caer las primeras lluviecitas del año con el aire, que es bien particular en el cañón. Sus semillas son unas semillas saladas. Muestra, a ver si les muestro por acá una semilla. No, es que no tengo foto de una semilla. Aquí me ven cortando una semilla y hay unas maduras y unas verdes. Aquí estamos sembrando. A ver, les cuento. La semilla tiene unas alas, vuela y son 5 alas y en el centro de esas 5 alas tiene una almendra de 4 a 5 centímetros y esa almendra está protegida por un tejido muy especial que cuando este fruto vuela, cae y caen las primeras lluvias, absorbe el agua necesaria para que esa semilla que está ahí adentro germine. Hace como un tapete de hidrogel. Solamente eso es lo que necesita esa semilla, no necesita más para germinar. Por eso, cuando se llevan los frutos a las casas y empiezan a regarlas, generalmente pudren la semilla, porque solamente se le debe echar agua una sola vez y que estén turgentes y no volverlas a regar hasta que ya germine. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está pasando esto de que si la planta produce semillas, la semilla cae, germina, porque no hay individuos jóvenes? Y nos dimos cuenta que es uno de los bocados más deliciosos para las cabras cuando las semillas están recién germinadas y echan sus 2 primeras hojitas, tiernas, carnosas, pasan las cabras y se las consumen todas. Entonces, por eso no han dejado en los últimos, yo creo que 100 años, la especie tenga un recambio generacional y por eso la mayoría, todos los individuos que se encontraban en ese momento de esta población eran individuos adultos. Y pues todos sabemos lo que pasa cuando una población está llena de adultos, se tiende a ¿qué? A desaparecer, ¿no es cierto? A desaparecer la especie, sí. Sí, señora. Entonces, que teníamos que hacer algo y de manera urgente y empezamos a recolectar ese material, esas semillas, a trabajar, a hacer los ensayos de cómo logro estabilizar esa germinación, qué es lo mejor, cuánta agua, en qué sustrato, cuánto riego, cada eso. Todo eso lo pueden encontrar, la CMB lo tiene disponible en su página, que es el protocolo de propagación de esta especie. Eso tiene que ser libre, pero de la mano, ninguna estrategia ni ningún programa de conservación funciona si no es de la mano de la comunidad, si no hay un trabajo comunitario, si usted no va hasta el sitio y habla con las comunidades y les dice, mire, esto en el mundo es lo que nos representa. Esto, o sea, no se va a encontrar en otra parte de formas esto. Mire, y a empezar a darle el valor a esas especies que son nuestras y que poco conocemos. Si la gente no las conoce, si las comunidades no las conocen, no se van a interesar en ellas. Pero si las conocen, le pueden dar un valor real y ese valor, yo le digo como ese aprecio, nos va a llevar a que podamos quererlas y conservarlas. Después de hacer todo eso, podemos pensar en volver a llevar o en reintroducir esas plantas que se hizo la producción en vivero. Inicialmente fue en el jardín, después ya se estableció un vivero en el Cañón del Chicamocha gracias a un convenio con un sitio de allá, con el Ecoparque Menzulí, creo que se llama, y seguir y hacerle el seguimiento a esos individuos que se sembraron
y saber cómo se iban desarrollando. Pero eso sí, lo único que se le decía a la gente cuando quería, decía, yo quiero sembrar ceibas en mi predio, es, se le entrega siempre y cuando el predio esté libre de cabras, porque pues si no era entregarle comida a las cabras. Entonces aquí tenemos algunas de las poblaciones. Esta población, esta queda en Girón, entre Girón y Zapatoca. Esto es del cañón del río de Pescadero. Esto es el cañón de Chocoita. Esto es un palá. Este es el Valle de las Barrigonas en un palá que es hermoso. Ojalá tengan la oportunidad de pegarse en la caminada. Esta es la flor, las inflorescencias, acá se están formando los frutos, aquí colectando frutos, aquí estamos sembrando los primeros experimentos y aquí vemos la cantidad y lo agradecida que es la especie de cómo germinan sus semillas. Semillas que fueron criadas, estos son parte de los talleres comunitarios que se hicieron, entregas a sitios, iban para Panachi, estas fueron entregadas a Mensulí, aquí la siembra después de un año cómo estaban y fuimos haciéndole seguimiento. Aquí tenemos, estas están en el predio Mensulí, mire la altura que tienen. Esto es en un conjunto residencial acá porque uno de los chicos que me colaboró, un ingeniero forestal de Málaga, se llevó unas semillas y sembró en su conjunto y es hermoso. Aquí en la ciudad también se hicieron varias siembras y ya soy abuela, ya lleva 2 años produciendo las ceibas de algunos parques, produciendo semillas y hemos logrado propagar semillas de árboles que ya están establecidos como un árbol urbano aquí en la ciudad de Bucaramanga. Aquí el programa integral, aquí vemos, esto fue en un proyecto que se trabajó, bueno, que asesoré para ¿cómo es? Hidrosogamoso, o ¿cómo es que se llama ahora? Topocoro. Y sí, el embalse de Topocoro. Sí, los estudios que se hicieron de la evaluación y el hábitat de los barrigones, de la población de barrigones, y ahí fue donde se dijo qué era lo que se había encontrado, cómo estaba la población, y esto es uno de los grandes botánicos del país, o el mejor botánico, que es Álvaro Cogollo, comparando su barriga con la barriga de un barrigón. Esto es una ceiba hermosa que se encuentra en un palá, y hay una calle al pie donde guardaban las cabras, y ahí son árboles que llevan, yo creo que por lo menos mínimo 100 años. Logramos, gracias a un trabajo con un grupo de compañeros que amamos el Cañón del Chicamocha, logramos llegar a la Asamblea Departamental, a Gobernación del 2015, más o menos, no me acuerdo quién, y decirles, mire, nosotros tenemos un árbol en Colombia y aquí en esta área que en el mundo solamente está aquí, debería ser uno de nuestros símbolos de Santander. Y logramos tenerlo como la ceiba barrigona por una ordenanza de la Asamblea Departamental como una de las insignias de Santander, de los árboles de Santander. Esto es trabajo con la CAS, pero logramos, esto es trabajo con Isagen, con la parte de Topocoro. Aquí tenemos el vivero establecido para que Topocoro estableció para poder producir estas plantas y poder repoblar el cañón. Una ceibatón, no una sembratón, sino una ceibatón. Y aquí pues, es que la valla ya se veía así. Esto es de la Fundación Federico, que es en el municipio de Los Santos, en la vereda Calicho Llanadas, que tienen establecido. Federico era un chico, a ver si me acuerdo, ingeniero, si no estoy mal, que amaba el cañón, las ceibas, y tuvo un accidente y murió, un accidente en moto, y su familia creó una fundación
en honor a él, y allá establecieron un vivero de ceibas que ya tienen más de 10 años de establecida, y se está trabajando por hacer sembratones de ceiba y repoblar, y es una fundación sin ánimo de lucro. Y esta es una de las ceibas más hermosas, yo creo que ya debe estar, porque ya hace muchos años, eso fue en el 2015 más o menos que le tomé la foto de Mensulí. También se trabajó con las encefaloartoides, también se hizo, cada samia y cada ceiba están marcadas y están georreferenciadas. Lo que se ha encontrado en el territorio de lo que hace parte de el área de jurisdicción de la CDMB, ensayos de germinación de la samia. También se trabajó con el programa integral de la Sobralia, la orquídea endémica, en recolección de cápsulas de frutos, en siembra in vitro y en establecimiento de algunas de las plantas. Eso es de hace muchos años. Y eso era lo que tenía, así algo sobre la flora. Rápidamente les voy a hablar de algunas cosas de fauna para no aburrirlos. La especie que nos gusta, pero verla en el plato, a mí no me gusta más sino verla en el plato, bien adobada. Un lagarto endémico de Santander, que es el Stenocercus santander, que es propio de nuestro cañón del Chicamocha. Esta es otra especie que logramos junto con la ceiba barrigona quedara como una insignia de Santander, que es la Massilia castaniventris o el colibrí ventricastaño, de vientre castaño. Es una especie que es propia y es endémica del cañón del Chicamocha. Otra ave es el Trifilus nicéfori, que es el cucarachero de Nicéforo, que también solo se encuentra en el cañón del Chicamocha. Entre las especies insignes quedaron dos especies de aves, no, una especie, el colibrí, la ceiba barrigona, la Cattleya mendeli, son uno del árbol, una de la fauna y una de flor, que son las insignias de Santander. Otra fauna que se encuentra, aunque muy poco, es las tortugas, lo que conocemos morrocoy, las iguanas, los lagartos, y este animalito que, como si fuera poco, la presión que hacen las cabras para la ceiba barrigona, este niño es un puercoespín, y nosotros empezamos a notar que nos tocaba adelantarnos, no dejar que las semillas cayeran ni que germinaran, porque sabíamos que las cabras se las consumían. Entonces empezamos a ir a colectarlas, a recoger semillas que todavía estaban en el árbol, y bajábamos la semilla y el fruto, y no le encontrábamos la almendra, no le encontrábamos la semilla, hasta que tocó colocar unas cámaras trampa y nos dimos cuenta que a este niño le encanta la semillita, la almendra del fruto de la ceiba barrigona. Y entonces es otra de las amenazas, pero este sí es nativo. Tenemos lagartos de todos los colores, y esto sí fue un día que me dolió el corazón, que son las iguanas, que en el cañón las cazan para comérselas. Esto era un señor que escuchamos unos tiros, y al rato pasó el señor con su manojo de iguanas para el almuerzo. Se logró por parte de la CBB, yo no sé si hace 2 o 3 años o un poco más, se hizo un estudio para formular el plan de manejo del distrito de manejo integrado del cañón del río Chicamocha, lo que era la cuenca del Umpalá, que iba entre Umpalá y cañón del Chicamocha, y Pescadero. Se trabajó con la Fundación Natura y Trópicos, creo que Neotrópica se llama, creo que la entidad que se hizo, para poder dar a conocer la diversidad y que fuera un insumo para poder lograr que fuera el cañón del Chicamocha, o una partecita del cañón del Chicamocha, declarado como una área de especial cuidado y un área de conservación. Eso era lo que tenía para contarles. Espero que haya podido contribuir en algo en esta charla,
quedamos fue enamorados. Esa es la intención de escuchar a los profesionales que nos entusiasmen con su profesión, Cañón del Chicamocha, pero no al nivel de detalle de las plantas. Nuevamente, así como le decía Juliana, con relación a las cabritas, yo soy defensora de las cabras porque estuve en un proyecto en Capitanejo y eso es una cosa increíble. Pero ahora viendo la razón del tema de las ceibas, pues aquí amerita, no sé si han intentado hacer un trabajo de investigación uniendo dos programas, ¿no? La parte de veterinaria o con el gremio de los caprinocultores y aquí la biología de la Universidad Industrial de Santander para llegar como a un acuerdo. Porque cuando uno habla con los caprinocultores, pues para ellos es muy fácil dejar las cabras sueltas. En Capitanejo es una que el caprinocultor le abre el aprisco y las cabritas salen a hacer su recorrido y muy a las 4 o 5 de la tarde regresan solitas, pues eso es un espectáculo. Pero ahora Sí. la campaña que tú estás haciendo con relación a la ceiba, increíble. O sea, sería bueno un trabajo de investigación sobre esos dos programas para llegar a un acuerdo. Es que no es solamente la ceiba es una de las especies afectadas. Son muchas las especies que están siendo afectadas. Y claro, puede que, claro, al capricultor es que se dice, de caprinos, Caprinocultor, sí, caprinocultor. caprinocultor, para ellos es una maravilla porque la alimentación de los cabros les sale gratis. Les abren la puerta y que se vayan y que devoren todo lo que puedan, coman todo lo que puedan. Yo creo que escasamente les ponen el agua. Entonces, eso no es un manejo sostenible de la especie, no lo es, porque dando un cañón y adicionalmente con esto, mire, yo llegué a un predio donde la señora perdió la cuenta después de que dijo, ya hace mucho rato no sé cuántas cabezas de cabritos tengo, hasta que tuve 3,000, o sea, ya ni siquiera sabían cuánta, ya las cabras paren de forma silvestre, ya se reproducen. Muchos ni siquiera las recogen en las noches, porque es que la cabra no tiene en el cañón del Chicamocha un depredador. Ellas son la máxima ahí de depredación en el cañón. O sea, no dice, me toca recogerlas porque viene el tigre, viene, como dicen los campesinos, viene el puma o viene eso. No lo hay. Ellas son las mayores depredadoras que hay en el momento. Yo sé, yo causo bastante ampolla con estas recomendaciones, pero si pudiéramos tener las cabras en un lugar estabulado, podría ser más amigable con el mismo ecosistema que la rodea. Muy bien, mi profesor amerita un encuentro entre dos líneas porque sí hay que llegar a un acuerdo. Y bueno, voy a mirar aquí en el chat qué preguntas hay por aquí, por aquí. ¿Cuáles de esas especies del cañón podemos encontrar en el Jardín Botánico de Florida Blanca? Bueno, Daisy, que yo me acuerde, yo cuando trabajé había establecido un rinconcito del cañón del Chicamocha allá, donde tenía casi todas las especies de cactus estaban allá, la ceiba barrigona, la bursera cimarrúa, que de allá las samias encefalartoides estaban ahí, había una buena cantidad. Ese rinconcito estaba frente a lo que es una gran estructura que hicieron ahí, una gran jaula que hicieron. Enfrente era la colección de plantas del cañón del Chicamocha. Tú estabas describiendo el enclave xerofílico, nombra aquí Diego en el chat los estoraques en Playa de Belén. ¿También se puede considerar enclave? No está considerado como un enclave xerofítico, no. El Parque Natural Los Estoraques no, porque es que el Parque Natural Los Estoraques tiene una vegetación un poco diferente. No está, se habla más de tipo desierto. El enclave, los estoraques son más de bosque seco, pero no a llegar al punto de ser xerofítico. Nosotros, lo que es Florida, Girón, Piedecuesta, Bucaramanga, fueron ciudades que se establecieron en ecosistema de bosque seco, que es uno de los ecosistemas más amenazados del país, que tiene apenas el 8% de su ecosistema original. El resto ha sido intervenido. Entonces, los estoraques hacen parte de lo que es ecosistema de bosque seco tropical, pero no es un enclave. O sea, los enclaves hacen parte del ecosistema, pero son del ecosistema de bosque seco tropical, pero son unos pequeños, por eso se llaman enclaves. Vale, por aquí hay otra pregunta de Paula Quiroga. Profe, hace poco escuché de unos escarabajos que viven y afectan las hojas de las samias. Hola Paula, gusto de escucharte. Paula, sí, yo creo que tú lo viste en la presentación, Paula, y que es uno de los
cosas que me quedó por hacer, pero sí, logré registrar hacia el cañón del río, el cañón de las iguanas en Chocoa, y daños bastante de esta especie. Aquí la ven, y quería llegar acá. Esta es la mariposa que convive y no tiene ningún problema, pero este que come por dentro el peciolo de la hoja y hace que la hoja se seque. Y yo encontré muchos tallos samias, los encontré sin hojas o con hojas secas por el daño que hace en su parte vascular este animalito. Listo, profe, gracias. Daisy Saavedra escribe, gracias, pasaré por el jardín, muy enriquecedora las 2 charlas que tuvo, o sea, que tuvimos esta noche con Juliana y con la profe. Yo quedé encantada y aprendí el tema de la samia de las rocas o el cacao de indio, que es un fósil viviente. También está la ceiba barrigona y están haciendo una campaña por rescatar esta especie y la están cultivando tanto en el Jardín Botánico como en la ciudad de Bucaramanga, en algunos lugares como árboles urbanos. Eso me parece también bien bonito. Aprendí sobre el tema del enclave xerofítico. Algo tenemos que hacer con las cabritas, o sea, tenemos que llegar a un acuerdo para que tanto el uno y el otro pues puedan convivir. Me parece muy loable lo que está haciendo la profe. Mi profe, inmensamente agradecido esta noche de gran aprendizaje. Mi profe, mil gracias. Juliana, mil gracias. Y a todos los participantes, mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Igual, cualquier persona que haya ido al cañón, creo que uno tiene una sensación, se para en un momento del paisaje y queda con un sentimiento que es difícil de describir al ver ese paisaje con esa inmensidad, con esas montañas, el cañón es un lugar que vale la pena recorrer, vale la pena estudiarlo de muchas formas, es un lugar raro, especial, y pues me alegra mucho también haber podido estar acá y poder compartir mi trabajo con ustedes. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro encuentro y bueno, no me queda más sino decirles feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias por la invitación. Les coloqué ahí el link para que sigan conociendo de nuestra biodiversidad, un libro que tuve la oportunidad de escribir, que es el libro de la flora urbana del área metropolitana de Bucaramanga. Lo pueden descargar ahí de esa página y pues muy agradecida por permitirme hablar de uno de los sitios más hermosos que la vida me ha permitido conocer y disfrutármelo, que es el Cañón del Chicamocha. Gracias. Y Juliana y Paula, un abrazo. Me gusta ver mis chicas creciendo, mis niñas. Un abrazo, profe. Ay, gracias, profe, un abrazo también.